¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal MB Explosive Training. En el día de hoy vamos a ver cómo tener el cuerpo de una escultura griega. Para eso he realizado una división entre mujeres y hombres y a su vez he realizado una subdivisión entre principiantes e intermedios avanzados en ambos grupos. Cuando hablo de principiantes o intermedios avanzados me estoy refiriendo a el nivel de entrenamiento. Vamos a entrar en profundidad y analizar paso a paso cómo es tener el cuerpo de una escultura griega, pero para eso va a ser muy importante que sepamos qué es el somatotipo, porque esto nos va a permitir saber qué porcentaje graso tener para tener ese aspecto, qué tipo de entrenamiento realizar para poder llegar a ese objetivo y además me va a permitir detectar esos puntos débiles en cuanto a ver cuáles son esos músculos que tengo más estancados, más rezagados y esas grasitas rebeldes. ¿Para qué? Para llegar a tener ese aspecto visual que me va a permitir verme como una escultura griega, sea cual sea tu altura y sea cual sea en la condición que te encontres. Por eso he hecho la división de cara al entrenamiento en principiantes e intermedios avanzados, en mujeres y en hombres. Bien, el somatotipo es la forma del cuerpo que tiene una persona, que va a estar influenciada por la constitución ósea, por la cantidad de masa muscular y de masa grasa y el metabolismo. Se va a clasificar en ectomorfos, endomorfos y mesomorfos. La ectomorfía tiene que ver con la linealidad de los huesos, es decir, cuán ancho o cuán angostos son dependiendo de su largo. La endomorfía tiene que ver con la adiposidad relativa, es decir, la cantidad de grasa que se encuentra en nuestro cuerpo, y la mesomorfía tiene que ver con la robustez musculoesquelética. Ahora, ¿cuál es el error que se suele cometer muchas veces? Es pensar que uno es solo ectomorfo, o uno es solo endomorfo o mesomorfo. ¿Por qué? Antes de eso tienen que saber que hay una escala de referencia donde nos podemos ubicar cuán ectomorfos somos, cuán endomorfos somos y cuán mesomorfos somos. Es decir, que no vamos a ser solamente ectomorfos o endomorfos o mesomorfos, sino que vamos a hacer una mezcla de los tres con predominancia a tener más en uno que en otro. ¿Sí? Por ejemplo, si nos hacemos una antropometría, la cual nos va a permitir estimar nuestro porcentaje graso y ver cuánta masa libre de grasa tenemos, es decir, la suma de masa muscular, vísceras y estructura ósea. En una escala de referencias, y recuerden que es de referencia, no es algo 100% absoluto, vamos a poder ver en dónde tenemos mayor predominancia. Recuerden, como les decía anteriormente, vamos a hacer una mezcla de los tres, pero con predominancia a más en alguno de estas tres clasificaciones. Por ejemplo, nos hacemos una antropometría y me da un número 7 en ectomorfía, me da un número 7 también en endomorfía y en mesomorfía me da un número 2. Entonces nos vamos a la escala de referencia, recuerden, es de referencia, y vemos que en ectomorfía me dio un 7 y estaría ubicada en los números más altos, es decir, que mi linealidad es bastante angosta respecto de su largo, o sea, me dio un número elevado. Por lo tanto, me da a entender que tengo huesos muy pequeños, muy angostos para la altura que tengas. Independientemente de si medís 1,90 m o 1,60 m, podés tener 1,60 m y tener huesos muy angostos, ¿sí? Muy pequeños respecto a tu altura. Pero puede pasar lo contrario, podés tener 1,60 m y tener huesos muy anchos respecto de tu altura. Y en endomorfía me dio 7 también, es un número bastante elevado. Esto tenía que ver con la cantidad de grasa, ¿sí? Y nos da 7, por lo tanto quiere decir que hay bastante también tejido graso. Y nos da en mesomorfía un número 2, o sea que es un número bajísimo, por lo tanto esto tenía que ver con la cantidad musculoesquelética y quiere decir que tenemos poca masa muscular acá. Ahora vamos a analizar un poquito todo esto y si te gusta lo que estoy haciendo, el análisis, hacémelo saber abajo en los comentarios. Haceme saber también de qué otra cosa más te gustaría que hable. ¿Y qué es lo que le hace ver ese aspecto pequeño?
Según el análisis que hago, recuerden que esto es un análisis mío. En este caso, lo que hace que el cuerpo se vea pequeño o delgado es un alto nivel de ectomorfía, es decir, huesos muy angostos respecto de su largo. Y a esto le sumamos un pobre desarrollo musculoesquelético, es decir, baja mesomorfía, lo que genera un efecto visual de mayor delgadez, más allá de que el porcentaje graso sea elevado. Por tanto, es posible observar que dos cuerpos se vean delgados pero con diferente composición corporal, al que uno le llamamos fibroso por su bajo contenido de grasas y al otro fofito por tener mayor cantidad de grasa. Pero también puede pasar de presentar un buen desarrollo musculoesquelético con un bajo porcentaje graso y asimismo seguir luciendo con un aspecto delgado con ropa. Y pongo como ejemplo a mi cuerpo, aclaro que este video es del año pasado ya que retomé el entrenamiento hace poco debido a una fractura en mi pie, la cual me impedía entrenar como debía. Volviendo al tema, ¿quiere decir que estaba destinado a lucir toda mi vida un cuerpo delgado al estar con ropa? Por supuesto que no. En el caso mío, debería ganar más masa muscular que una persona con altos niveles de mesomorfía, si mi intención es generar un efecto visual de robustez respecto de mi altura. Bien, hace un rato les había dicho que en cuanto a estructura ósea me había dado un valor alto, por lo tanto teníamos una estructura ósea pequeña, es decir, y cuando digo pequeña me refiero a ancho o angosto, es decir, que tenía una estructura ósea angosta respecto a mi largo, endomorfía bastante adiposidad, es decir, grasa, y mesomorfía poca masa muscular. ¿Qué quiero decir con esto? Que suele verse muchas veces en algunas personas que cuando la ves con ropa es delgada y salen a la calle y cuando la gente lo ve les dicen que se ven muy delgados, pero cuando le haces una antropometría les salta que tienen mucha adiposidad. Puede ver que con ropa se ve bastante pequeño, pero cuando se pone en cuero no se ve marcado, no se ve que está todo... ¿Alguna vez escucharon ese término, uy, qué fibroso que está? Bueno, eso tiene que ver con el porcentaje graso, que se marcan las fibras musculares, ¿sí? En el caso de los hombres podríamos decir que para lucir un aspecto fibroso tendríamos que estar abajo de un 13%. Es un decir, ¿no? Para que tengan idea. Y en el caso de las mujeres, abajo de un 18%. Entonces, sucede que muchas veces salimos a la calle y se nos dice que somos flacos, que somos pequeños, porque simplemente la estructura ósea es chica. Puede pasar que al tener una estructura ósea bastante pequeña te dé un aspecto visualmente que estás delgado, pero si te haces una antropometría quizás te da bastante masa muscular, puede que tu composición corporal sea la adecuada, que tengas poca grasa, ¿sí? En endomorfía que te dé un número pequeño y que tengas buena masa muscular y sin embargo seguir viéndote con ropa delgado. Por eso yo ahora les voy a decir cómo tener ese aspecto de escultura griega, a pesar de que tengas el somatotipo que tengas, ¿no? También puede suceder de que te veas musculado, que te veas poca grasa, buena masa muscular, una estructura ósea en la escala de referencia intermedia, ¿sí? Que no sea ni tan ancha ni tan angosta respecto a tu altura, pero sin embargo que no logras verte como una escultura griega, porque ahí tiene que ver con la forma, la distribución de masa muscular. En el caso de las chicas puede hacer que quizás no tengan tanta masa muscular en los glúteos y en los cuádriceps, quizás la tengan más arriba, o que su estructura ósea sea más grande arriba que abajo. De repente algunas chicas quieren tener, lucir como una escultura griega y quizás su clavícula es muy ancha y su cadera es muy angosta, entonces no te hace lucir como esa escultura griega femenina. Y en el caso de los hombres puede pasar lo contrario, que quizás sus caderas sean muy anchas y su clavícula muy angosta, entonces no te deja ver esa forma de B. ¿Se puede trabajar todo esto? Sí se puede trabajar, hay que detectar nomás cuál es tu somatotipo y habría que ver cómo es la forma, porque lo que importa acá es la forma. Bueno, espero no haberlos mareado con todo esto y vamos a ver qué podemos hacer con el imán. ¡Vamos! Bueno, a continuación vamos a ver qué podrían hacer, qué se podría hacer en este caso para lucir como una escultura griega. Bueno, tanto en hombres como en mujeres, en personas principiantes, el entrenamiento y el tipo de alimentación debe ser
equilibrada, es decir, que no tienen que someterse a superávit calórico o déficit calórico. ¿Qué quiero decir? Que no hace falta que consuman más calorías de las que gastan o consumir menos calorías de las que gastan. ¿Por qué? Porque al ser personas que están realizando por primera vez un tipo de entrenamiento y van a comer de manera saludable, el cuerpo ya solito va a ir teniendo ese recambio corporal. Así que en este caso, las personas principiantes, hombres o mujeres, lo que tendrían que hacer es realizar un entrenamiento de fuerza. Si es una persona con mucha cantidad de tejido adiposo, lo mismo, al comer saludable va a bajar su porcentaje graso. Después, cuando ya tenga un tiempo entrenando y comiendo saludable y quiera mejorar su composición corporal, ahí sí tendremos que ver estrategias como déficit calórico, o en el caso de si fueron personas muy delgadas y ya hayan quedado estancadas con la masa muscular, habría que hacer un superávit calórico. Pero siendo principiantes, comer saludable y un entrenamiento de fuerza, ¿sí? Pueden empezar con un full body, trabajo cardiovascular, llevarlo con tranquilidad, pero lo más importante es el entrenamiento de fuerzas y comer saludable. La cantidad de repeticiones más o menos entre 6 y 15, poquito más, poquito menos, pero siempre acercándonos a 8 o 12 repeticiones. Entrenarlos muy cercano al fallo, en algunos casos al fallo muscular, que siempre te sobre 1 o 2 repeticiones o llegar justo. Si todavía el porcentaje graso es un poco elevado, habría que mecharlo con ese entrenamiento de fuerza, con un entrenamiento cardiovascular. Yo diría separarlo de los días de fuerza para que no genere esa interferencia, o si lo vas a hacer con los días de fuerza, hacerlo después para que puedas gozar de toda esa fuerza en el entrenamiento con pesas. Y que siempre ese entrenamiento sea suave, post-entrenamiento, para no tampoco interferir, como digo, en los procesos anabólicos de cara al desarrollo muscular. En resumen, si sos, bueno, seas varón o mujer, si sos principiante, con comer saludable y hacer un entrenamiento de pesas, y si querés o no, acompañarlo con un trabajo cardiovascular, vas a ver muchos beneficios. Ahora el tema va a estar cuando sos intermedio avanzado, tanto en hombres como en mujeres. Ahí ya tenés que ver cuál es tu porcentaje graso, cuál es tu somatotipo. En el caso de que tengas un porcentaje graso elevado, habría que bajarlos más o menos. Empezate con pequeños objetivos, pero trata de que tu objetivo como final sea, si sos hombre, un 12% aproximadamente, y si sos mujer, un 18% aproximadamente. Siempre empezar con pequeños objetivos. Si estás en un 25%, aspirar a un 20%, si estás en un 20%, aspirar a un 17%, y así. Pero como objetivo final, más o menos un 12% en hombres, y en mujeres un 18%, ¿sí? Después, en cuanto a tipo de entrenamientos, habría que tratar de que ese entrenamiento sea especialmente de fuerza y que todos los músculos se toquen 2 veces a la semana. El número de series por grupo muscular tendría que ser entre 16 y 20 series semanales, un poco más, un poco menos. Y también recordar que las repeticiones deben ser siempre llevadas cercanas al fallo muscular. ¿Qué es lo que va a diferir entre hombres y mujeres? Y bueno, que eso lo voy a hablar en profundidad y en un análisis más profundo en la segunda parte de este video. Háganmelo saber abajo en los comentarios si quieren que hable de eso. Y lo que va a diferir va a ser básicamente la forma en que vamos a tener, en que el hombre tenga esa estructura de B, que la mujer quizás tenga un tamaño acorde, pero siempre menor al del tren inferior, que las caderas sean un poco más amplias, las piernas un poco más desarrolladas, si es que te querés ver como una escultura griega. Pero bueno, eso lo voy a hacer en profundidad en un siguiente video. Bueno, hasta acá nomás. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.